Muy buen día. Nos encontramos con el jefe del sector número 6 de Educación Indígena, el maestro Hipólito Vite Concepción, con motivo de una actividad tan importante que se está realizando en este sector educativo y que tiene que ver con el realce que le vamos a dar a la lengua y cultura náhuatl. Entonces los dejo con el maestro Hipólito Vite Concepción, preguntándole primero cuál es el propósito de esta actividad, maestro. Sí, buenos días. Nos encontramos en una de las aulas de la Escuela Primaria Indígena 16 de septiembre de la localidad de Coamila, Huejutla, Hidalgo, con la finalidad de aplicar un instrumento de valoración en relación a la comprensión lectora en la asignatura de la lengua náhuatl. Este documento nos sirve de apoyo para detectar cuáles son cómo estamos en la asignatura de la lengua náhuatl. Esta actividad se viene realizando desde el inicio, en los consejos técnicos, desde la fase inicial, y precisamente el día de hoy estamos en este lugar porque ya se hizo el diagnóstico. Los maestros han hecho su programa escolar de mejora continua, en el que han encontrado en base a su diagnóstico, han encontrado algunos problemas en cuanto a su planeación, y en base a esto también se realizará el plan de trabajo a nivel de zona escolar y de supervisión. Bien, maestro, vemos que hoy portamos gustosamente, si me permite, maestro, unos cuadernillos, ¿sí? Que son producto para esta actividad tan importante que ya lo señalaba, maestro. ¿Cómo beneficia este trabajo realizado hacia los alumnos? ¿Cómo beneficia en el proceso de lectura? ¿Y de dónde o quiénes fueron los partícipes para este trabajo tan importante? Sí, este es un documento de apoyo para el docente, en el que, este es un instrumento en el que el maestro va a valorar, va a ver cómo está, va a servir para que lo lleve a cabo con sus alumnos y de esta manera se den cuenta cuál es el avance que lleva en la asignatura de lengua náhuatl. Este documento fue elaborado por el Centro de Apoyo Cultural de la Huasteca, dependiente del sector número 06. El Centro de Apoyo Cultural lo dirige el maestro Francisco Rivera Chapa, juntamente con su equipo de asesores, quienes se dieron a la tarea de elaborarlo por niveles: el nivel 1, nivel 2, 3 y 4, y va a ser aplicado para alumnos de segundo a sexto grado. Los textos fueron seleccionados por los maestros del Centro de Apoyo Cultural, quienes hicieron el escrito en la lengua náhuatl, y también cuenta la traducción al español. ¿Cómo viene a fortalecer este trabajo que hoy nos presenta el sector número 6 a las lenguas indígenas? ¿Cómo lo fortalece? El trabajo que se está presentando, que se piloteó en esta escuela, lo que queremos es de que se generalice a nivel de sector en las 59 escuelas, 7 zonas escolares que lo conforman, y precisamente para que se fortalezca la lengua indígena, la asignatura de lengua indígena, y aquí esto pues nos va a servir mucho como un diagnóstico para que en base a esto se vea, se descubra cuál es la fortaleza que tienen en relación a la lengua indígena, y de ahí sirva como punto de partida para realizar las planeaciones didácticas. Y de hecho también nos apoyamos con el libro para el maestro en lengua náhuatl y el libro para el maestro de español.
Maestro, esta idea que surge en el sector 6, ¿cómo impacta en la educación indígena a nivel estado? Después de esta actividad, de este pilotaje que se hizo en esta escuela, se pretende que se lleve a cabo en las demás zonas escolares, en las demás escuelas, y la siguiente actividad sería tener una reunión de análisis con todos los supervisores de las 7 zonas escolares que conforman el sector número 06 para de ahí iniciar con las planeaciones didácticas y el fin último en el que hemos pensado como sector es de que en el mes de marzo se lleven algunas actividades sobre elaboración de pequeños poemas, cuentos, desde luego en náhuatl, en el que se va a llevar a cabo en el mes de marzo un evento a nivel de maestros en el que ellos participen y a nivel de sector desarrollando un cuento o un poema o alguna otra actividad específica, pero en náhuatl. Maestro, ¿por qué hacer los textos en lengua náhuatl en estos cuadernillos? La razón de ser de nuestro nivel en educación indígena es la asignatura, es el náhuatl, y precisamente la mayoría de nuestras comunidades son hablantes de la lengua indígena y precisamente por eso es que se han elaborado estos instrumentos de valoración en lengua náhuatl. Maestro, ¿qué viene para los maestros que quizás no hablen la lengua náhuatl y se encuentren en este universo del sector 06? Sí, se está haciendo también con ellos, todos los maestros que son recién ingresados al subsistema de educación primaria indígena, se está llevando una serie de capacitación en torno a la lengua náhuatl. Todo esto con el apoyo del Centro Cultural de la Huasteca Hidalguense. Por último, maestro, ¿cuál sería la recomendación hacia los maestros del sector, hacia los maestros de educación indígena del estado de Hidalgo y a los padres de familia? Sí, es necesario valorar nuestra lengua, nuestra cultura indígena. Para ello nosotros como maestros de este nivel tenemos que fortalecer y también preservar y también proyectar nuestra cultura, nuestra razón de ser como maestros de educación indígena. Gracias, maestro. ¿O algo más que quiere agregar, maestro? Pues a toda la población también en general, pues decirles que la Huasteca se conforma de un cierto número de nahuablantes, por lo tanto es necesario fomentar y fortalecer todas nuestras culturas en sus diversas manifestaciones. Gracias. Gracias, excelente día a todos.